Dios los bendiga a todos hoy en esta tarde. Les habla el profeta Armando Garza, aprobado por Dios. ¿Sí? Te voy a leer un texto de la palabra de Dios porque te traigo un mensaje de parte de Dios. Te habla el profeta que no pide dinero a nadie. Dice Gálatas la palabra de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, me pongo en tus poderosas manos, Dios. Guía mi boca, que estas palabras convenzan, que estas palabras que me diste, Dios mío, hagan pensar y meditar a todo aquel que la escuche. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dice Gálatas 1:6. Estoy maravillado que tan pronto os hayas alejado de aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay algunos o muchos. Hoy de parte de Dios te traigo un mensaje. Le hablo a todos los predicadores de todos los rangos. No hay santidad mayor o menor. Solo Cristo es el mayor. Te hablo a ti que predicas el evangelio. No le hace que seas apóstol, profeta y que te use Dios. Te has desviado. Todos se han desviado, dijo Dios. Ya no están predicando el mensaje de la cruz. Ya no se está predicando el mensaje de la cruz y todos nos hemos desviado. Hoy de parte de Dios te digo, vuélvete a la cruz. Predica de la cruz. Déjate de prometer carros y casas y millones. Y que en otro país millones. Y que fuiste a otro país y profetizaste millones. ¿Y la cruz? ¿Dónde están los que Dios quiere salvar? Ese no es el Evangelio Santo. Mateo 28:19 dice: por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. Discípulos. La Biblia dice en Lucas 24:47, hermano, apóstol o profeta, que se predicase en su nombre, dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Santo. Aleluya. Hoy en día ya se perdió esto. El propósito de la cruz. Hoy en la internet, por medio de los apóstoles y profetas, te hablan de dinero, casas, carros, que te vas a hacer empresario, que multipliques tu dinero. Apártate de esos apóstoles y profetas. Suéltate de ellos. Y tú, si eres apóstol o profeta, predica de la cruz. De parte de Dios te digo que prediques de la cruz. Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, dice Tito, engañadores, mayormente los de la circuncisión, o sea, los cristianos. 1:12 dice: uno de ellos, su propio profeta,
hijos los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Predica de la cruz. Apártate de estos perros y zorras. Onta el mensaje de la cruz. Suéltate de esa manía que tienes de pedir, de profetizar. Predica de la cruz. Se ha perdido el mensaje de la cruz, el mensaje de la vida eterna, el mensaje del arrepentimiento, el mensaje del arrebatamiento. ¿Qué es lo que estás predicando? Estos mensajes ya no están en las cruzadas, ya no están en donde se predica la palabra, en las campañas, en las casas. Se desviaron todos. Vuélvete a la cruz. De parte de Dios te digo que te vuelvas a la cruz. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Los falsos profetas y apóstoles se han encargado de desviar el mensaje. Mira lo que dice Pablo en Corintios 2:2, primera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Solamente predicar de la cruz. Juan el Bautista no predicaba de la cruz, pero del arrepentimiento, del bautizo. Y era el mismo mensaje, dice: arrepentíos. La Biblia dice que venían de todas partes de Jerusalén, de Judea, y se arrepentían de sus pecados. Mateo 3:6 dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Juan no les andaba predicando de dinero, de plata, que se arrepintieran. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en Israel predicando, era el mismo mensaje. Marcos 1:15 dice: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. ¿Qué está pasando hoy en día? Tú, si sigues a estas personas, también caerás. Cuando llegó el día de Pentecostés, dice la Biblia que vino un viento recio y bautizó a todos. Había mucha gente ahí alrededor que pensaban que estaban borrachos. Pero Pedro les aclaró el asunto y logró y les predicó el evangelio del arrepentimiento. Hechos 2:38 dice Pedro: arrepentíos. Hechos 17:30 dice Lucas: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se arrepientan. Hay mucha gente que sigue a estos falsos. Hay mucha gente que se maravillan porque profetizan y se cumple. Hay mucha gente que se maravilla porque sanan.
y creen que son de Dios. Estas personas que siguen a estos falsos son personas que no leen, son personas que no ayunan, son personas que no siguen a Dios y no siguen a los hombres. Y la Biblia dice, maldito que aquel que sigue al hombre. Maldito el hombre que sigue al hombre. Suéltate de estas personas. Lee la Biblia. Ponte a ayunar. Busca la presencia de Dios antes que sea tarde. Causa que sigues a estas personas, estás hueco de adentro. Por eso ya no leyes. Por eso ya no ayunas. Por eso no buscas el rostro de Dios. Fíjate que cuando Pablo estaba en Atenas, fíjate cómo eran los atenienses. Hechos 17:21 dice que los atenienses solamente estaban interesados en dos cosas. En decir, oír algo nuevo. Eso es lo que tú quieres. Oír algo nuevo. Segunda de Pedro 2:3 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Qué tremendo! Porque ves que son usados por Dios, crees que son de Dios. Abre los ojos. La bestia en Apocalipsis 13:13 va a hacer descender fuego del cielo. Y es la bestia. ¿Qué te hace pensar de estos falsos que son de Dios? Si la bestia hace descender fuego del cielo y todos creen que es de Dios. Abran los ojos. Esto que predican los falsos no es el Evangelio Santo. Proverbios 25:11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Apártate de estos falsos. Y tú que predicas prosperidad, dinero, que en otras naciones, que predica el Evangelio de la cruz. Por eso Gálatas 1:6 dice Pablo que está maravillado, o sea, está sorprendido, que se apartaron del Evangelio, que lo están perturbando. No hay otro Evangelio, nomás uno. Cristo crucificado, el que perdona pecados, el que te ofrece la vida eterna, el que nos va a arrebatar. Y si andas en pecado, te quedarás. Ese es el Evangelio. Estos falsos profetas es necesario que hagan muchos milagros. Y tú que no leyes, ahí vas detrás de ellos. Chécalos. ¿Dónde hablan de la cruz? Chécalos donde hablan del pecado, del arrebatamiento. Mateo 7:22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos
vemos muchos milagros. ¿Quiénes? Los falsos. Jesucristo dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cuídate. ¿Y tú qué predicas? Predica el mensaje de la cruz, del pecado, la salvación y el arrebatamiento. Hoy en día la gente se maravilla, más los cristianos, porque profetizó y se cumplió. Aunque la vida de ese profeta anda terrible y no predica de la cruz. Y allá andan detrás de ellos hasta aquí en la internet. Si un ciego guiare a otro ciego, dijo Jesús, los dos caerán en el hoyo. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada le es puro, nada ya. Si predicas, predica de la cruz. Déjate de profetizar maravillas. Ya no puedes porque te pescó Satanás. Ya no puedes parar porque él está en ti. Arrepiéntete y busca a Dios para que te ponga otra vez ese cántico del arrepentimiento, de la cruz, del arrebatamiento y del pecado. Dios te bendiga. Y habló el profeta Armando Garza. Cuídate.